No, no dije nada. En México, ejercer el periodismo puede costar la vida. Ya tengo precio, mi cabeza ya tiene un precio. Van a dar 200,000 pesos a quien me calle. Quien me ubique dónde estoy y que me den un balazo. Uno o varios, ¿verdad? Hasta que acaben con mi vida. Hasta que acaben con mi vida. Agresiones físicas, detenciones arbitrarias, amenazas, fabricación de delitos, tortura, desaparición y homicidio son los principales delitos cometidos contra comunicadores. Entre 2010 y 2018, la organización Artículo 19 documentó 186 delitos cometidos contra la libertad de expresión. Las víctimas, periodistas y medios de comunicación. Que el ejercicio periodístico es algo incómodo y poco rentable para países en los que se vive la corrupción y las graves violaciones a derechos humanos. El periodismo da la oportunidad a la ciudadanía de reconocer lo que sucede allá afuera. Y eso pone en tela de juicio o en juego la posibilidad de mantener el estado de impunidad y de corrupción que se vive en el país. El informe Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas reveló que en los últimos 18 años, 123 periodistas fueron asesinados en México. Las cifras muestran que el problema se agravó a partir del 2006. 48 comunicadores fueron asesinados en el sexenio de Felipe Calderón, 47 en el de Enrique Peña Nieto. A mediados de la primera década del 2000, en el que las agresiones a periodistas y defensores empiezan a ser mucho más sistemáticas o mucho más llamativas en términos cuantitativos. Pero vienen ya estas agresiones de al menos 10 años atrás. En el sexenio de Felipe Calderón fue muy claro que decir la verdad podía costarte la vida. Y en el sexenio de Enrique Peña Nieto bastaba con una amenaza para decir ya es suficiente, voy a callarme, ¿no? La autocensura se volvió también una forma de vida en muchas zonas de México. ¿Cuál es la situación oficial? ¿Cuál es la situación por la que tengan que abordarnos? Para empezar, para que se hayan detenido. Pero pues no es legal. Tendrías que identificarse. Todos los días Artículo 19 está documentando alrededor de 2 o 3 agresiones en contra de periodistas. A la fecha tenemos registrados ya 7 asesinatos a periodistas desde el inicio de la gestión de Andrés Manuel, el 1 de diciembre, posiblemente relacionados con el ejercicio de su labor. De 2003 a la fecha, 24 periodistas continúan como desaparecidos. La delgada línea que existe entre autoridades y grupos criminales se debe, en parte, al alto nivel de impunidad, las graves violaciones a los derechos humanos y los niveles de violencia. El 60% de estas agresiones han provenido de agentes públicos. Esto es muy importante señalarlo porque para terminar con esto, la impunidad, se tienen que tomar cartas en materia de lo que es la sujeción o el castigo a los funcionarios, elementos del servicio público que atenten, agredan, amenacen a periodistas. Esto es algo que tiene que legislarse como un delito grave. Aquí están las imágenes, estas son las imágenes de lo que está sucediendo ahorita sobre la México-Toluca. Nos vamos todos ahora por eso. Digo, no. Aquí el oficial no nos permite realizar nuestro trabajo. Este es un gran tema de impunidad.
porque las instituciones finalmente no funcionan, y al no funcionar, ¿cuál es el resultado? Uno, no sabemos quiénes son los perpetradores, no hay manera de que se tomen medidas en contra de ellos, y eso públicamente lo que lanza el mensaje es que es, yo diría, muy simple, es muy poco probable que quien cometa o quiera cometer este tipo de agresiones enfrente una consecuencia. No solamente es en el tema de violencia y de crimen organizado, te puedes enfrentar a un maestro loco, te puedes enfrentar a un estudiante que perdió la cabeza prácticamente y te agrede, te puedes enfrentar, es más, te puedes enfrentar incluso a un deportista que se sale de control en alguna situación, como ha sucedido. Es decir, la violencia hoy en día es muy recurrente, es uno de las principales distintivos ya a los que se tiene que enfrentar el periodista, sí o sí. En 2012, se creó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo de garantizar la integridad de quienes se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión. Con la ley, se creó el Mecanismo de Protección de Defensores y Periodistas. Es, para empezar, un logro de sociedad civil y de instancias internacionales como las Relatorías de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, que exigieron la existencia del mecanismo ante una situación extraordinaria de agresiones a periodistas y defensores. Este mecanismo ofrece medidas de protección que pueden ser más o menos útiles, pero tienen un límite, ¿no? Es claro que esto, digamos, este trabajo del mecanismo no resuelve la otra parte, que es la investigación. O sea, poder saber quién está amenazando, quién está agrediendo, por qué causas, qué intencionalidad tiene. El mecanismo de protección adopta 3 tipos de medidas. La primera son las de carácter preventivo, que tienen que ver con la publicación de instructivos, manuales o cursos de autoprotección. La segunda son medidas de protección vinculadas a cuestiones tecnológicas y físicas. La tercera son medidas urgentes que están relacionadas con situaciones de alto riesgo. El mecanismo evalúa cada solicitud de protección y, dependiendo del nivel de riesgo que enfrenta el defensor o periodista, se activan o despliegan diversas medidas de seguridad. La medida básica, mínima, es el botón. Un botón que uno aprieta y que tendría que desencadenar una serie de acciones. E incluso considerar la extracción temporal del periodista de su entorno, llevarlo a otra ciudad, a otro país, o acompañamiento físico con escoltas, autos blindados, en algunos casos incluso telefonía satelital, rondines de policía local, municipal o estatal o federal que hace rondines a la casa o al trabajo, chalecos, o incluso infraestructura para el domicilio físico o de trabajo del periodista. ¿Qué digo con esto? Chapas de seguridad, cambio de puertas, protecciones en las ventanas, iluminación en el entorno, enrejados, enmallados. En 2012, el mecanismo inició con 48 beneficiarios. Actualmente, hay 976 personas bajo la protección del mecanismo. El 35% son periodistas y el 65% defensores y defensoras de derechos humanos. Siempre hemos comentado que lo ideal del mecanismo para nuestro país es que no existiera ningún mecanismo extraordinario para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos de agresiones. Lo ideal es que no existiera. Pero bueno, eso existió, es una demanda de la sociedad civil, de gente que está dedicada a estas tareas, y en el año 2012 empezó el mecanismo a operar con 30 a 40 beneficiarios. A la fecha, prácticamente estamos llegando a 1000 beneficiarios, es decir, el incremento ha sido
geométrico. Que el mecanismo que existe de protección a periodistas, que requiere mayor apoyo, un fortalecimiento, un reforzamiento incluso legal, de todos modos, en las condiciones en las que lo recibimos, ha mejorado, digamos, su desempeño, su vigilancia. En el programa por internet Charlando con el Pueblo, el comunicador y defensor de derechos humanos Néstor Troncoso denunció constantemente la presunta relación entre autoridades locales y el crimen organizado. Sino migrantes de Centroamérica y de todo el resto del país. En mayo pasado fue retenido y recibió un ultimátum. Un grupo que se autodenomina la Columna Armada Pedro José Méndez, disfrazados de autodefensas, pero que realmente es crimen organizado. La agresión ocurrió a pesar de que Néstor cuenta con el mecanismo de protección. ¡Mira! ¡Vamos a hacer despacio! ¡Ahí está, p***! ¡Ahí está, p***! ¡Para que te quiten el p***! Ahí me atrapan, me bajan de mi carro, me golpean, me desnudan, rompen los cristales de los dos vehículos que íbamos ahí, empiezan de adentro a arrancar las cosas como el GPS que pone el mecanismo, las cámaras que yo traía para mi seguridad, y el mecanismo pues jamás apareció por ningún lado. Lo único que hice fue el dispositivo que dan de seguridad, aplanarlo en repetidas ocasiones, creo que casi lo traía aquí apretado constantemente mientras me agredían. Y me lo arrebatan. Las agresiones a comunicadores se han presentado prácticamente en todo el país. Los estados donde más periodistas se encuentran bajo la protección del mecanismo son la Ciudad de México, Tamaulipas, Guerrero, Quintana Roo y Veracruz. Y estamos hablando de grupos de todo tipo, ¿no? Desde el lado de las autoridades hasta el lado delincuencial. He recibido mensajes de correo, llamadas. En algún momento la Agencia de Investigación Criminal desactivó, si le quieres llamar así, un plan para atacarme. La Agencia de Investigación descubrió algunas llamadas entre miembros de grupos delictivos que hablaban sobre mi trabajo, sobre ubicarme, sobre encontrarme. Se han metido a robar 2 veces a mi casa, se han robado mi equipo de trabajo, me han dejado mensajes con un cuchillo clavado en la cama y han dejado dinero en casa, porque finalmente no era esa la intención. Me han enviado mensajes anónimos amenazantes por columnas que he publicado. Alguna vez un empresario cordobés pues también me amenazó. Si un periodista recibe una agresión, denunciarlo. En 2015, mientras hacíamos la ruta del terror, Lázaro Cárdenas y Guatanejo, un grupo armado nos apuntó, prácticamente estuvo a nada de dispararnos al fotógrafo y a mí. Jóvenes de no más de 20 años de edad con fusiles de asalto sobre la carretera libre, y en donde, como lo he dicho y lo he escrito, fueron prácticamente los 90 segundos más infernales de los que he vivido. A 7 años de su implementación, el mecanismo padece serias carencias en cuanto a personal y presupuesto. El universo de gente que estábamos atendiendo un poco con personal insuficiente, con problemas de asignación de presupuesto en los últimos años, para poder dar cumplimiento a todas las obligaciones que tiene el mecanismo. Solamente 35 funcionarios supervisan la protección de 976 periodistas y personas defensoras de derechos humanos. En los últimos 8 meses, el padrón del mecanismo sumó a 236 nuevas personas, lo que representa un aumento del 30%. Este año, el presupuesto de operación del mecanismo es el mismo que el de 2018. Por ello, se solicitarán más recursos para terminar este año. Los últimos años
el último en particular, en 2018, la incorporación de beneficiarios al mecanismo ha sido muy grande y este año va a ser mayor que el año pasado. Por lo tanto, las previsiones de presupuesto que se tenían para operación del mecanismo en las medidas de protección fueron rebasadas. El año pasado se tuvieron que pedir recursos adicionales. Hemos reducido costos en un porcentaje entre 10 y 15%, pero debido al incremento en número de beneficiarios, esto nos hace también de que debamos pedir y solicitar mayor número de recursos de presupuesto para el presente año 2019. Estamos solicitando un incremento de 150 millones de pesos para concluir este 2019 y empezar 2020, que esperamos nosotros los recursos nos alcance para cubrir el primer trimestre de 2020. El mecanismo gastó aproximadamente 259.9 millones de pesos en la implementación de medidas de protección en 2018. El Congreso solo asignó 207.6 millones de pesos para medidas de protección para este 2019. Estoy adscrito al mecanismo de protección de periodistas, cuento con botón de pánico, tengo cámaras y lámparas LED instaladas en casa pues para buscar tener una mayor protección, y aunque pues dan una sensación momentánea de seguridad, pues tampoco es que sea la panacea. Y en este caso quienes están al frente de esta dirección de la Secretaría de Gobernación han quedado a deber, pero insisto, no creo que sea por una mala voluntad o porque no lo sepan, simple y sencillamente porque no están en la talacha, porque no saben a qué riesgo se enfrenta un reportero, y no solamente en Michoacán, te quiero decir que es en todo el país. Al realizar el cambio de gobierno, la nueva administración federal realizó una revisión al programa. Ahí se identificaron deficiencias en su operación. Además de sobrecostos, se encontró que solo una empresa privada se encarga de la aplicación de los mecanismos que se dedican a los comunicadores sujetos a protección. Además de que hay problemas en los equipos tecnológicos y en su personal. Las medidas de protección que brinda el mecanismo se brindan todas a través de una empresa privada. También que es un signo que ha venido teniendo el mecanismo desde su inicio en el año 2012 y con lo cual hemos tenido como mecanismo reacciones de los beneficiarios y no del propio mecanismo, algunos comentarios no muy agradables acerca de la prestación de los servicios como percepción exterior. Uno de los mayores obstáculos en la protección a periodistas es la precaria procuración e impartición de justicia. Periodistas señalan que las investigaciones carecen de eficiencia e imparcialidad. Las fiscalías suelen desacreditar la labor periodística de la víctima, criminalizándola. Para llevar a cabo esa persecución de todos los activistas y periodistas y opositores políticos del sistema. Ahí, de hecho, luego ellos, los mismos policías del Estado, traen una lista o les dan algunos nombres y son los que nos tienen que andar vigilando, siguiendo cada actividad que realizamos. Es una persecución para fabricarles delitos, así como se escucha, fabricar delitos, no imputarles, no investigarlos, sino fabricarles delitos. El mecanismo fue omiso. Y esa omisión, esa indiferencia con la que tratan al periodista, esa indiferencia con la que tratan al defensor de los derechos humanos, que nunca le contestan un teléfono, que lo tratan como, inclusive a veces llegan a tratarlo como delincuente ellos, así se ha percibido. No le creen a uno nada. Piensan que uno exagera en las famosas evaluaciones de riesgo. De 2010 a 2018, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, inició 1.140 investigaciones, pero solo consignó 163.
Tan preocupante como que del total de las 186 acusaciones turnadas a jueces penales, solo se han obtenido 10 sentencias condenatorias. Valorar como algo bueno o malo los resultados de una medida de protección pudiera resultar un poco injusto, porque no hay mejor medida de protección que una investigación robusta hecha por la autoridad encargada de procurar justicia. El mecanismo no investiga, el mecanismo no sanciona. Hay autoridades en el andamiaje ordinario del Estado encargadas de investigar, de sancionar, de reparar el daño y de evitar que esa situación se repita. Esas autoridades, a la fecha, siguen siendo omisas. Digamos, lo cómodo incluso para esas autoridades es decir, el mecanismo no funciona. Claro, resulta que el mecanismo no hace su trabajo. El mecanismo fue creado con un espíritu, insisto, extraordinario, para generar medidas de protección temporales, no para resolver la situación de fondo. Yo creo que el mecanismo funciona en términos generales, o sea, porque ofrece posibilidades de proteger a una persona y lo que hace es tratar de poner una serie de barreras para que no se afecte la vida o la integridad del periodista o de su familia. Pero eso tiene un claro límite, ¿no? O sea, no te resuelve el tema porque un periodista, digamos, una autoridad estatal, municipal, federal que agrede a un periodista y ve que no pasa nada, pues eso le permite volver a agredir a ese mismo o a otro periodista. Ante las amenazas, Néstor decidió salir de su estado. Y las agresiones son tan constantes que termina uno acostumbrándose a ellas. Corretizas, intentos de secuestro, intentos de levantones, amenazas constantes, enfrentamientos con la delincuencia organizada. Y dale gracias a la diputada, porque si no, ya estuvieron en pedacitos, güey. En pedacitos, güey. Aunque en algunos casos, como en los homicidios de los periodistas Javier Valdés, Miroslava Bridge y Rubén Espinosa, hay presuntos responsables que están siendo procesados, la justicia aún no es visible. En el caso de las agresiones contra la prensa, la impunidad rebasa el 99.3%. Es decir, solamente el 0.7% de los casos de las agresiones contra la prensa se investigan y tienen alguna consecuencia. Entonces, realmente, ¿cuál es el incentivo negativo que existe hoy por hoy para los agresores contra la prensa para dejar de agredirlos? No existe. Y mientras no exista, pues entonces los números de asesinatos, de desapariciones, de agresiones van a seguir aumentando. Van a seguir aumentando. Y es que en muchas ocasiones, las condiciones en las que deben trabajar los periodistas, sobre todo en los estados del país, distan mucho de ser las más adecuadas. Son cada vez peores las condiciones en las que los colegas periodistas desempeñan su trabajo. Malos salarios, violencia y discriminación dentro de su ámbito laboral, una pirámide jerárquica que condiciona y humilla a los demás abajo, una posibilidad mínima de desarrollo profesional y de crecimiento dentro de su ámbito laboral, una competencia irreal con sus compañeros, el entorno social que debería de reconocer el trabajo que el periodista hace para garantizar el fortalecimiento de la democracia, tiene en abandono a sus periodistas. También tendríamos que estar insistiendo en que los medios de comunicación, tanto públicos como privados, tengan hacia el interior de sus respectivas instituciones o empresas política de protección hacia los periodistas. Porque también hemos visto que cuando suceden estos hechos de agresión, en lugar de que la empresa o la institución arrope a su periodista, más bien trata de ponerlo un poco fuera de su ámbito de responsabilidad para que si le pasa algo, después no le reclame, ¿no?
Ante ello, en diversas ocasiones los periodistas han exigido que se garantice la plena libertad para ejercer su trabajo. Entre las exigencias hechas también por organismos internacionales están: eliminar la impunidad que prevalece ante los delitos cometidos en contra de periodistas, que autoridades se abstengan de estigmatizar y descalificar a las víctimas, que las fiscalías capaciten a su personal en materia de derechos humanos y, ante cualquier delito, cumplir con el protocolo homologado para la investigación de delitos contra la libertad de expresión. La aspiración es lograr un México donde se garantice la plena libertad de expresión, donde defensores de derechos humanos y periodistas no sean silenciados con su sangre. Yo creo que es posible pensar un México distinto, donde haya, digamos, donde los periodistas puedan tener condiciones adecuadas para realizar su trabajo. ¿Qué supondría? Digamos, tiene que haber realmente un fortalecimiento y una mejora sustantiva de nuestro sistema de justicia en general. Tranquilo, no me toques la cámara. No me agredas. ¿Qué pasa? Oye, retírense nada más, retírense. No nos vamos a grabar. Retírense. Eso es por lo que se está trabajando, es por lo que luchamos todos día a día, los reporteros, quienes nos dedicamos a esto, creo que es por lo que luchamos, por lo que muchas veces no nos callamos, precisamente por eso, por buscar el derecho de tener esa libertad de expresión. Pues uno quisiera pensar que sí, es lo ideal, es a lo que uno aspiraría, ¿no? Que uno pueda ejercer pues su trabajo con libertad, con seguridad, con garantías para hacerlo, aspirar a que vivamos en una sociedad en la que todos, los profesionistas, todas las personas, todos los ciudadanos, podamos vivir en paz. En estos momentos muy enojadas, si me lo permite, mientras tratamos de movernos a otro punto. El efecto más grave somos nosotros. ¿Qué tanta información estamos recibiendo? Si quienes nos están tratando de proveer información están sujetos a las balas. Si tratar de traernos la información implica la muerte, implica las amenazas, la intimidación, etc. Las y los periodistas en México saben que decir la verdad puede costarles la vida.